Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo como en cada en vivo, como en cada enseñanza, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en esta mañana de verano, pero sorpresivamente fresca. Ahora a la mañana habían unos 16 grados, la verdad que bastante fresca la mañana, pero bueno, pero también en el verano también a veces tocan esos días de que están frescos, que hace frío, así que bueno, nada, son cosas normales, por lo menos por estos lados son cosas que suelen dar, no todas las estaciones vienen de la misma manera, así que bueno, acá disfrutando fresco, pero una hermosa mañana soleada, así que eso es lo importante, pero lo más importante es estar siempre dispuestos para recibir lo que el Señor nos ofrece, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, sea bueno, siempre es tener un corazón abierto para poder disfrutar de lo que el Señor nos ofrece en cada día de esta vida que vivimos en este plano. Así que bueno, pero hoy vamos a empezar con una serie. Hoy vamos a empezar con el sacerdocio de justicia. Hoy vamos a empezar con el sacerdocio de justicia, que va a ser la serie más larga hecha por mí hasta ahora, porque hemos hecho varias series. Hemos hecho la vida de Abraham, hemos hecho la ley de Dios, hemos hecho otra serie sobre proverbios, varias series con varios capítulos, pero esta serie que comienza hoy va a ser la serie más larga porque van a ser muchos capítulos, pero todos separados pero a la vez unidos, como para que no se haga tan pesado. Pero la revelación y la sabiduría que van a poder adquirir en esta serie del sacerdocio de justicia, del Melquisedec, de ese tema tan escondido para muchos, va a ser colosal, y va de la mano con la serie de 9 capítulos, si mal no recuerdo, que hice la ley de Dios, porque la ley de Dios y el sacerdocio de justicia son uno, van de la mano. Así que bueno, vamos a dejar de tanto preámbulo, vamos a empezar ya directamente, y les voy a hablar como si nunca les hubiera hablado de la justicia, que es la temática primordial de este ministerio, de este canal. La justicia de Dios, que no tiene nada que ver con la justicia del hombre, como lo he hablado tantas veces. Así que les voy a hablar de cero, como si nunca les hubiera hablado de la justicia. A ver, vengo a anunciarles las buenas nuevas de un evangelio. No porque sea un evangelio nuevo, no porque sea un evangelio distinto, sino porque es un evangelio que seguramente nunca han escuchado. Sencillamente, prácticamente, porque es un evangelio que ha sido dejado de lado, que ha sido puesto en el olvido, ha sido descartado, ha sido menospreciado. Y hoy quiero brindarte la oportunidad de poder encontrar este tesoro, porque te lo puedo asegurar que es un tesoro. Este tesoro que por razones religiosas, por razones de tradiciones, ha sido dejado de lado. Se perdió. Y es el evangelio de la justicia. Como dijo el propio Jesús en Mateo 6:33, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No sé si pueden comprender un poquito las palabras de Jesús, lo que dice, porque hoy vemos que las religiones te enseñan tradiciones, te enseñan esquemas, te enseñan miles de cosas para, según ellos,
poder llegar a Dios, para poder, según ellos, poder llegar al reino de los cielos. Te enseñan diezmos, te enseñan misas, te enseñan procesiones, te enseñan bandas de rock cristiana, te enseñan infinidad de cosas. Pero volvamos nuevamente a las palabras de Jesús. Mas buscad primeramente, de primero, el reino de Dios y su justicia, que es una unidad. Es como cuando Juan habla en sus cartas de el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo es una unidad, no se puede separar. Bueno, lo mismo pasa con el reino de Dios y su justicia. Es una unidad, no se puede separar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero, buscar la justicia. La justicia de Dios, que no es la justicia de los hombres. No tiene nada que ver una justicia con la otra, como lo repito en todos los videos. La justicia del hombre es castigo, es condenación, es venganza. La justicia de Dios es diametralmente opuesta. La justicia de Dios es perdón, es misericordia, es restauración, por decirlo rápidamente. Pero hay que tener muy en cuenta las palabras de Jesús, porque todos hacen caso omiso a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque seguramente la mayoría no comprende el significado de esta palabra que habló nuestro Señor Jesucristo. Dicen las Escrituras que el reino de los cielos es justicia, que es gozo, que es misericordia, que es fe, que es amor, que es paz, que es poder de Dios. Como dice Pablo en sus cartas, no iré a vosotros a ver vuestro palabrerío, sino vuestro poder. Eso es lo que decía Pablo. El tema es que nosotros hemos olvidado el reino de los cielos, porque vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo tangible, en un mundo, en un plano tridimensional, y solamente lo que nuestros ojos físicos pueden ver, porque normalmente la gente carece de ojos espirituales y de oídos espirituales. Solamente lo que nuestros ojos físicos pueden ver, solamente eso podemos comprender. Pero aquellos que tienen una conciencia espiritual, aquellos que tienen una mente espiritual, la mente renovada, la mente de Cristo, la mente en el espíritu, pueden ver cosas en el espíritu, pueden ver cosas con los ojos espirituales y pueden identificar que existe un mundo paralelo, si lo quieres llamar así, que es una dimensión paralela, que es la dimensión del espíritu, donde se manifiestan cosas poderosas, donde se mueve la fe, donde se mueve el poder de Dios, donde el poder de Dios se manifiesta. Como decimos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero las personas están acostumbradas a querer imponer su voluntad, porque muchos solamente se acuerdan de hablarle a Dios cuando necesitan algo. Señor, quiero esto. Señor, quiero que vuelva mi esposa. Señor, quiero que vuelva mi esposo. Señor, quiero un auto. Señor, quiero un trabajo. Señor, quiero una casa. Y nos ponemos nosotros en el lugar de Dios. Y transformamos a Dios en un cajero automático. Transformamos a Dios en la lámpara de Aladino, que la frotamos y podemos pedir nuestros deseos, y que está obligado a concedernos nuestros deseos. Antes de seguir, les recuerdo que acá en la página central del TikTok está el botón, el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban,
No, acá el TikTok. Me interesa más que nada en el canal de YouTube, que es el que estoy tratando de avanzar con ese canal, que se llama Camino de Justicia, porque la justicia es el punto central de este ministerio. Entonces les pido por favor que vayan, se suscriban y activen la campanita. Ahí van a encontrar mucho material. Todos estos en vivos que hacemos acá en TikTok van subidos en el canal de YouTube, y ahí van a poder encontrar estas enseñanzas, van a poder encontrar series de enseñanza, van a poder encontrar prédicas en las calles, van a poder encontrar bautismos, liberaciones, van a poder encontrar obras de la fe, obras de justicia, de caridad. Tienen mucho material para ver, por eso les pido por favor que vayan y se suscriban. Sigamos. Así que, hablando de la voluntad, yo quiero retarte hoy, a partir de hoy, porque les vuelvo a repetir que esta va a ser una serie de muchos capítulos, calculo que más de 20. Yo quiero retarte a que abras tu conocimiento, a que abras tu entendimiento, a que tu corazón se abra a la percepción más allá de lo evidente, y que puedas entender el corazón de Dios, como lo entendía David, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante. Vámonos para arrancar esta serie. Arranquemos en Proverbios capítulo 1, a partir del versículo 1. Vamos a empezar. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ten en cuenta que Salomón fue el hombre más sabio que pisó este plano terrestre, exceptuando a Jesús, está más que claro, pero él fue el hombre más sabio que pisó este plano. Versículo 2: para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría que viene ligada con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y es el que provee la sabiduría, como lo explica en Proverbios 2. Para entender sabiduría y doctrina. ¿De qué doctrina está hablando? De la doctrina que te habla Pablo en 1 Timoteo 6, la doctrina que conforme a la piedad y que hablamos tantas veces, que conforme a la piedad, a la misericordia, a la caridad, a la justicia, al ágape. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad. En estas tres palabras se basa Proverbios 1. Por no decir todo el libro de Proverbios, por no decir todas las escrituras. Los proverbios te enseñan la justicia, te enseñan el juicio, te enseñan la equidad, que son sinónimos, básicamente. Y es lo que tienes que entender para acceder a la sabiduría, entre otras cosas, a la sabiduría que te provee el Espíritu de Cristo. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por eso tantas veces en la Escritura habla del temor, y no se refiere al miedo, de tenerle miedo, no. Se refiere a un temor reverente, a un temor de querer agradarlo, de querer hacer las cosas que le agradan, las cosas que Él pretende, las cosas que Él busca de nosotros. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es insensato? Porque si no has leído Salmos, si no has leído Proverbios,
ni los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Ezequiel, por ejemplo, por nombrar los tres principales, podemos sumar a Daniel. Estás despreciando la sabiduría y estás despreciando la enseñanza. Tómala, no la deseches. En esos libros que te mencioné, Salmos, Proverbios y los principales profetas al menos del Antiguo Testamento, cada vez que encuentres las palabras justicia, juicio, equidad, rectitud y justo, esa promesa es para ti, de lo que hable. Esa promesa es para ti, si tomas el sacerdocio de justicia. Si tomas el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Si tomas ese sacerdocio y te conviertes en un justo. Sigamos. Vamos ahora a Oseas, capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice el profeta Oseas: le escribí las grandezas de mi ley, dice, y fueron tenidas por cosa extraña. Les escribí las grandezas de mi ley. Dice mi ley, no la ley de Moisés. ¿Notas la diferencia? Porque muchos creen que la ley de Dios, creen que la ley de Moisés es la ley de Dios. Y es un terrible error. Son leyes distintas. Por eso acá te dice el profeta: les escribí las grandezas de mi ley. No dice la ley de Moisés. Versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad. Escrito de otra manera, de inequidad. Y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Hablando del pueblo, ellos volverán a Egipto. Ahora yo te pregunto, Israel, cuando salió de Egipto, de la mano de Moisés, ¿alguna vez volvieron a Egipto? No, ¿verdad? Nunca volvieron a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Oseas? Resulta ser, hermanos, que la palabra Egipto nunca fue Egipto. La palabra Egipto, antes, el país Egipto, era Misraim. El nombre verdadero era Misraim. Así estaba escrito en los libros antiguos. Y si te vas a los textos originales, dice Misraim. Pero cuando comenzaron la traducción de los católicos, de los romanos, de los monjes que se decían ser los lingüistas, pusieron Egipto, porque fue Roma la primera que cambió el nombre y le puso Egipto. ¿Y de dónde viene la palabra Egipto? La palabra Egipto viene del griego, que significa esclavitud. Egipto significa esclavitud, no es el nombre del país, que originalmente era Misraim. Egipto significa esclavitud. El país en realidad se llama Misraim, pero a partir de los romanos y del Imperio Romano, ellos le llaman Egipto. Entonces le ponen en tu Biblia Egipto. Lo que te leí recién de Oseas 8 se complementa con Isaías 30. Versículos 1 y 2 dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta o con cobertura y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. No sé si te ha pasado alguna vez de que religiosos te hayan preguntado: ¿quién es su cobertura?
¿No te han preguntado? O sea, queriéndote imputar una cobertura, ya sea de una persona, ya sea de una iglesia, ya sea de una religión. Y acá Isaías es claro. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu. ¿Qué es lo que te está diciendo Isaías? La cobertura, nuestra cobertura debe ser el espíritu. No hombres, no religiones, y mucho menos iglesias, lo que el mundo le llama iglesias. Versículo 2. Que se apartan del espíritu, entre paréntesis, para descender a Egipto. Y no está hablando del país, para descender a la esclavitud. Porque cuando tú te apartas del espíritu, cuando tú te apartas de la cobertura del espíritu, vas hacia la esclavitud, vas hacia Egipto. Y no han preguntado de mi boca, dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, hablando de las religiones, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, está clarísimo lo que está diciendo. Te lo leo de vuelta. El versículo 2, por ejemplo. No, vamos de vuelta. Son 2 versículos. Isaías 30, versículos 1 y 2. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, que se apartan de mí, que se apartan del espíritu de sabiduría, para descender a Egipto, para descender a la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Las religiones. Recuerda que la palabra religión viene de la palabra reliquio, que significa atadura. Las religiones están simbolizadas por Egipto, para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, no me han preguntado a mí, no le han preguntado al Espíritu, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, en la sombra de las religiones. Claramente habla de las religiones, los que se apartan de la libertad de Cristo para someterse a religiones, para someterse a doctrinas de hombres, cuando Cristo es libertad. Cristo no es sometimiento, no es esclavitud. Cristo es libertad. ¿Tú crees que Cristo no es libertad? Lo que pasa es que las personas suelen confundir libertad con libertinaje. Cuando yo hablo de estos temas, de la libertad, de Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos te dicen irónicamente, entonces podemos ir a pecar tranquilamente. Si lo que está en tu corazón, sí, vanidad también, Noelia, seas bienvenida y seas bendecida, hermanita. Sí, vanidad también, sí puede ser vanidad, que es uno de los atributos principales del enemigo, la vanidad. Pero Cristo es libertad, y ahora te lo voy a mostrar. No libertad, como te decía recién, muchos dicen, entonces puedo ir a pecar tranquilamente. Si eso es lo que está en tu corazón, no necesitas pedirme permiso a mí para ir a hacer lo que se te dé la gana, ni permiso a nadie. ¿Quieres ir a robar? Ve y roba. ¿Quieres ir a violar? Ve y viola. O sea, sácate la máscara, sácate la careta y manifiesta lo que eres. Deja de lado la hipocresía. Cada uno va a ser conforme a lo que tenga dentro de su corazón. Vamos, Jeremías 34, versículo 17,
Dice, por tanto, así ha dicho el Señor. Vosotros que me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo, dice el Señor, promulgo libertad. La ley de la libertad, de lo que estamos hablando, es una de las varias maneras en la que se llama a la ley de Dios. Se la llama la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley real, como la llama Santiago. Se la llama de muchas maneras. No la ley de Moisés. Ahí estamos hablando de otra cosa. Dios nunca promovió la tiranía, nunca promovió la imposición, la obligación. Al contrario, desde el comienzo, en la rebelión de Lucifer, en la rebelión de los cielos, cada ángel tuvo total y absoluta libertad para decidir qué hacer, para decidir de qué lado quería estar, para decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo. Y no me voy a meter a hablar de eso porque es muy largo, es harina de otro costal, como se dice comúnmente. Pero siempre existe libertad. La espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, dice. El Señor aquí habla en el contexto de Babilonia, pero también habla proféticamente. Como siempre, en las Escrituras vamos a encontrarnos con distintos niveles de revelación. Y lleva un tiempo acostumbrarse a eso, pero cuando empiezas a descubrir, cuando el Señor te empieza a revelar esos distintos niveles, se te abre un mundo, se te abre un panorama completamente distinto y la cabeza te explota la cabeza porque es mucha la sabiduría que hay en el canon y fuera del canon también, en los mal llamados libros apócrifos. No voy a decir que todos los apócrifos son buenos, pero hay muchísima sabiduría en los apócrifos, en libros que deberían estar en la Biblia. Algunos estuvieron y fueron sacados, otros son mencionados en la Biblia y no están. ¿Por qué? Otros están en un canon, en el canon católico y no en el protestante. Doctrinas de hombres. Recordemos cuando Jesús estuvo en la sinagoga de pequeño y leyó Isaías 61, ¿se acuerdan? Vamos a Lucas 4. Versículo 18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso es lo que hace el Espíritu cuando posa en uno, cuando mora en uno. Te unge con poder, con los poderes del siglo venidero, para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No está hablando de los que están en una cárcel física, obviamente, pero a pregonar libertad, no a pregonar encarcelamiento, a pregonar reliquio, a pregonar libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El enemigo es el que impone tiranía y tú le das el visto bueno cada vez que rechazas a Dios de múltiples maneras. Por eso Satanás centraliza el poder en él, pero Dios descentraliza en sus hijos. Lucas te habla 2 veces de libertad en el mismo versículo y Pablo te lo dice muchas veces. Vamos a 2 Corintios 3. Qué lindo capítulo, 2 Corintios 3. Versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay obligación, no hay tiranía, no hay cadenas,
hay libertad. ¿Está el Espíritu del Señor contigo? Vamos a Gálatas 2, versículos del 3 al 5. Hablando Pablo, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Por Dios, lo dice clarito Pablo. Los querían reducir a la esclavitud de la ley, entre paréntesis, de Moisés. Siempre entre paréntesis, porque muchos leen ley en las Escrituras y muchas veces no saben, cuando no está especificado, muchos no saben de qué ley está hablando. Pero lo que dice Pablo es tremendo. Los querían reducir a la esclavitud de la ley, entre paréntesis, de Moisés, lo mismo que te hacen hoy las religiones. Cada religión te quiere reducir a su esclavitud, a la esclavitud de su propia reliquio. Y la mayoría de las religiones, regidas bajo la ley de Moisés. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, wow, entiende lo que está hablando Pablo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos a la esclavitud, para quitarles la libertad. Es lo que tú haces cada vez que te sometes a una religión, sea cual sea, no importa cuál. Recuerda lo que dijo Santiago. Santiago 1:27, si mal no recuerdo. La religión pura y sin mácula y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo y visitar a las viudas y ayudar a los menesterosos. Y guardarse sin mancha del mundo. Esa es toda la religión. ¿Cuál es la religión? La justicia, la misericordia, la piedad, el ágape, la caridad. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo te habla de la libertad de la ley real, de la ley de la libertad, de la ley de Cristo, y de la esclavitud de la ley de Moisés, que he hablado tantas veces. Isaías 58 te habla del yugo, también Isaías 10. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice Pablo, siguiendo con Pablo, porque Pablo habló mucho de esto, le puso mucho énfasis. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, lo que les hablaba hace un ratito, sino servíos por caridad, los unos a los otros. En tu Reina Valera 1960 dice amor, pero como ya lo expliqué muchas veces, como lo explico siempre, hay cosas que no me canso de explicarlas, todos los videos las remarco. Hubo una mala traducción. Por ejemplo, 1 Corintios 13, por ejemplo, que es el capítulo que habla del amor. El amor es benigno, el amor es sufrido. Todas las veces que tú lees amor, la palabra que debería estar escrita es caridad. Claro, fue una mala traducción. La palabra que más se acerca en castellano a describir el amor de Dios es la caridad. Vete a la Reina Valera antigua, dice caridad. Vete a la Biblia del Jubileo, dice caridad. Vete a la King James, a la Biblia del Rey Jacobo, que está en inglés, obviamente. Y en 1 Corintios 13 no dice love, dice charity.
de caridad. A mí me gusta leerlo directamente caridad, porque seas bendecido, Pedri, y seas bienvenido. Porque cuando uno lee amor, el oyente, la mayoría, adopta el amor del mundo o imagina el amor del mundo, visualiza el amor del mundo, que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Porque nos han trastornado el significado de muchas palabras: amor, justicia, santidad, perfección. Son palabras que acá hemos aprendido un significado cuando para Dios tienen otro significado distinto. Por eso es la ley de la libertad, como dice Pablo, porque el espíritu es libertad, no es libertinaje. Si hay libertinaje, no está el espíritu. No es libertinaje, pero tampoco es esclavitud. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Seas bendecido, hermano. Todos, si quieres después seguir viendo este en vivo, todos los en vivos que hacemos acá van subidos después a nuestro canal de YouTube, que está el link, está acá en la página central del TikTok, está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Hay un botoncito rojo, aprietas ahí, te dirige directamente a nuestro canal de YouTube. Así, por favor, les pido que vayan, se suscriban y activen la campanita, y ahí van a encontrar muchísimo material. Seas bendecido, hermanito Pedri. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lo que te decía recién, los que dicen: entonces puedo ir a pecar tranquilamente. Si dices algo así, es porque no has nacido de nuevo. Simple. No has nacido de nuevo. Y vamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 23 al 27. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, lo mismo que te dice Pablo, este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural, imagen de espejo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y tienes que entender lo que está diciendo acá Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y vas a escuchar a muchos hombres de Dios que te dicen que la ley de Moisés es la ley de Dios. ¿Qué te dice Hebreos 7? Hebreos 7, versículos 18 y 19, dice: queda pues abrogado, queda anulado, queda cancelado, queda abolido el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entre paréntesis, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley de Moisés, obviamente. Entonces, muchos dicen que estamos hablando de la misma ley, pero entonces Santiago te dice la perfecta ley. Y el autor de Hebreos te dice: nada perfeccionó la ley. Entonces, que alguien me explique. Es ridículo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26.
lo que les leí, lo que les dije hace un ratito. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y el versículo que les leí recién, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula es la justicia. Muy bien, vamos ahora a Gálatas 4, versículos 21 a 26. Dice Pablo: decidme. Y acá Pablo empieza a hablar de la ley de Moisés. Decidme los que queréis estar bajo la ley. No dice mi ley, como en Oseas 8. ¿No habéis oído la ley? Dice Pablo. Según la denominación, según la religión, están los que se inclinan por la ley de Moisés y están por los que se inclinan por la gracia. Porque la ley de Moisés es obras, es hacer obras para ser salvo. La gracia es ser salvo por gracia. Y estos últimos, aunque están acertados, suelen desechar las obras, diciendo que no son salvos por obras, que son salvos por gracia, lo cual en realidad también es cierto, pero confunden las obras de la ley con las obras de la fe, de lo cual he hablado muchísimas veces. Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por voluntad de Dios, por el Espíritu. Por supuesto que está hablando de Ismael y de Isaac. Ahora, Ismael fue el primogénito, ¿sí o no? Ismael nació primero, pero Dios no consideró a Ismael, sino que le dijo a Abraham: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, le dijo Dios. Entonces, los que nacemos del Espíritu somos los hijos de la promesa, no los nacidos de la carne, no los nacidos de la ley, entre paréntesis de Moisés, como siempre pongo el paréntesis. Aquí Pablo te pone la carne antagónicamente, diametralmente opuesta de la promesa, de la herencia. ¿Y qué significa eso, hermano Osvaldo? Te lo voy a mostrar. Sigamos, versículo 24. Lo cual es una alegoría, dice Pablo. Las escrituras en sí son una alegoría, son una gran alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Estas mujeres son los dos pactos. Y es muy importante que te aprendas eso. Los dos pactos. Hubieron dos pactos centrales, principales. Fueron dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El pacto que se hizo en el monte Sinaí da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pero a ti te quieren convencer que la ley dada en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos incluidos, porque los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés, te quieren convencer de que es la ley de Dios. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén actual, la de la banderita azul y blanca con la estrellita de Moloch y Renfán. Por eso en Oseas 8 dice que Israel volverá a Egipto. ¿Te das cuenta? Volverá a la esclavitud. Y acá Pablo te está diciendo:
Los hijos de la carne, los hijos del monte Sinaí, son los esclavos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y la Virgen María? ¿No que la Virgen María era nuestra madre? El Espíritu es nuestra madre. Y el otro día me saltó uno en un vivo diciendo que era un hereje. ¿Acaso no nos es necesario nacer del Espíritu? O sea, aparte lo dice Pablo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hay dos tipos de creyentes: los que nacieron de la carne y no han recibido el Espíritu Santo. Ese es un tipo. Estos nunca se mantienen libres y permanecen en la esclavitud del pecado y de la ley de Moisés. Dicen que son hijos de Dios, pero son hijos de la carne. Los que son transformados y reciben el Espíritu, los que nacen de nuevo, esos son los hijos de la promesa. ¿La promesa de qué, hermano Osvaldo? La promesa de la herencia que le fue dada a Abraham. La promesa del Espíritu, la herencia. Esa es nuestra herencia, el Espíritu. Esa es la promesa, simple. Bueno, esto fue como una especie de introducción que dimos para todo lo que vamos a hablar del sacerdocio y justicia, pero lo voy a dejar hasta acá. Pero el mensaje central de la enseñanza termina acá, que es el primer capítulo de muchos que vamos a hablar, porque ni mencioné el sacerdocio todavía, o lo mencioné muy por arriba. Hay mucho para hablar, pero va de la mano con la serie que tengo en el canal de YouTube, La Ley de Dios, porque son temas entrelazados. Vamos a leer un poquito. Para terminar, vamos a leer el libro de Hazar. Siempre al final de cada video siempre les trato de leer un poquito de apócrifos, para que por ahí escuchan, si nunca has leído un apócrifo, para que escuches algo distinto y puedas entender sabiduría que hay en muchos de estos libros, y que las religiones te los han escondido, te han impedido que tengas libre acceso a mucha sabiduría, porque no quieren que sepas muchas cosas, no quieren que seas libre, quieren tenerte atados a ellos, atados a sus religiones, a sus reliquios. Por eso que te han privado de tanta sabiduría. Y el libro de Hazar hace meses que lo venimos leyendo. Así que bueno, como siempre, como para terminar cada enseñanza, vamos a leer un poquito el libro de Hazar. Teníamos que empezar en el capítulo 18. Así que ahí vamos a empezar. Y si recuerdan dónde quedó el capítulo 17, se van a acordar. Versículo 1. Y Abraham se levantó e hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Él tomó los hombres de su casa y aquellos comprados con su dinero y los circuncidó como el Señor le había ordenado a él. Y no quedó uno a quien él no circuncidó. Y Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados en la carne de su prepucio. 13 años de edad tenía Ismael cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio. Para los que no están acostumbrados a leer apócrifo, o sea, hay alguna herejía de lo que he leído, algo que se escape, algo que contradiga el canon al cual la mayoría se aferran y encierran a Dios en una cajita de un canon de 66 libros, o 73 u 88, según el canon al cual estés acostumbrado. Versículo 3. Y al tercer día Abraham
salió de su tienda para disfrutar el calor del sol durante el dolor de su carne. Y el Señor se le apareció a él en las planicies de Mamre y eligió a 3 de sus malajim, a 3 de sus ángeles, ministradores a visitarlos. Y él estaba sentado a la puerta de su tienda, totalmente paralelo con Génesis 14. Y él alzó sus ojos y vio, y he aquí, 3 hombres estaban viniendo a la distancia. Y él se levantó y corrió a recibirlos, y él se inclinó a ellos y los trajo dentro de su casa. O sea, Abraham salió a hacerles justicia. ¿Cómo hacía Job? En Uz. Y él dijo a ellos: si he encontrado favor a sus ojos, vengan a comer un bocado de pan. Y él los presionó, y ellos fueron, y él les dio agua para lavar sus pies, y él los situó bajo un árbol a la puerta de su tienda. Y Abraham corrió y tomó un becerro tierno y bueno, y él se apresuró a matarlo, y le dio a su sirviente Eliezer para prepararlo. Y Abraham vino a Sara dentro de la tienda, y él le dijo a ella: rápido, haz 3 medidas de harina fina, amásalas y haz tortas para cubrir la olla que contiene la carne. Y ella lo hizo así. Y Abraham se apresuró y trajo delante de ellos mantequilla y leche, carne y ovino, y los dio a ellos para comer antes de que la carne del becerro estuviera suficientemente cocida, y ellos sí comieron. Y cuando ellos habían terminado de comer, uno de ellos le dijo a él: yo regresaré a ti de acuerdo al tiempo de la vida, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y los hombres después salieron y fueron por su camino, a los lugares a los cuales fueron enviados. Lo vamos a dejar acá. Recuerden que hoy recién fue el primer capítulo de esta extensa serie que vamos a ver acerca de el sacerdocio de justicia. Acerca del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. El sacerdocio eterno, conforme a la ley eterna, conforme al templo eterno. El sacerdocio eterno conforme al orden de Melquisedec. La ley eterna, la ley de Cristo, la ley de la justicia, que no es la ley de Moisés. Y el templo eterno, el cual somos nosotros. Así que bueno, hoy recién fue el primer capítulo, fue como una especie de introducción para lo mucho que vamos a hablar del sacerdocio. Les vuelvo a recordar que acá en la página central del TikTok está el botón para acceder a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, ya que el tema fundamental de este ministerio, el tema base de este ministerio es la justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, no acá al TikTok, a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, activen la campanita y ahí van a encontrar mucho material, van a encontrar todos estos en vivos que hacemos acá, van subidos al canal, van a encontrar series de enseñanza, distintas series, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar obras de justicia, obras de caridad, obras de la fe, van a encontrar bautismo, van a encontrar liberaciones, van a encontrar mucho material, van a encontrar mucha sabiduría que el Señor ha impartido y ha compartido con nosotros por medio del Espíritu de sabiduría, que es su Espíritu Santo. Así que bueno, hermanos, sin más que decirles, nos vemos en el próximo en vivo, donde vamos a continuar con esta serie que hoy comenzó, titulada El Sacerdocio Justicia, que es ni más ni menos que el sacerdocio eterno, el sacerdocio que tú debes tomar, el sacerdocio conforme a Melquisedec, no
el sacerdocio levítico, por así decirlo, que está atado a la ley de Moisés y que está atado al viejo templo, a la imagen del viejo templo, de las iglesias, de lo que el mundo le llama iglesia, lo que yo le llamo sinagogas. Esteban te lo dijo en Hechos 7, Pablo te lo dijo en Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero el cristiano se empecina en hacer todo lo contrario de lo que dicen las escrituras. Por eso yo no permito que me llamen cristiano. No me identifico como cristiano por muchas razones. Y eso lo he hablado extensamente en una enseñanza que se llama El cristiano versus el justo. En el canal que está en el canal de YouTube que les mencionaba recién. Ahí van a poder encontrar muchas enseñanzas con mucha sabiduría para poder escuchar, para poder discernir, para poder tragar también, ¿no? Porque hay muchas cosas que este mundo nos ha mentido en todo. Nos ha mentido en todo este mundo. Y la religión no son la excepción. No son la excepción. Las religiones no vienen de Dios. Ninguna. Les hablé en parte de este en vivo de la libertad a la cual fuimos llamados, la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a libertad, no a esclavitud, tampoco a libertinaje, como les hablé. Y las religiones son esclavitud, son reliquio, son Egipto. Y se los desmenucé todo en este video. Así que bueno, hermanos, ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos estamos viendo en el próximo en vivo. Para los que quieran seguir esta enseñanza, esta serie y ver series anteriores, como están en el canal, como está La Ley de Dios, que es una hermosa serie de 9 capítulos. Hay otra serie muy linda sobre la vida de Abraham, que te vas a enterar de cosas que nunca has escuchado, que nunca has leído y que nunca te han contado en tu religión, por ejemplo. Una hermosa serie la de la vida de Abraham, nuestro padre de la fe, por así decirlo. También hay series sobre proverbios. Hice un estudio de proverbios leyendo todos los proverbios y explicándote muchas cosas que no te explican. Hay otra serie que es pequeña, es una miniserie de 4 capítulos hablando sobre Israel. El tan polémico Israel, que te dicen que allá el Israel es el país que está allá en Medio Oriente, que es el Israel de Dios. Cuando hoy te hablé un poquito, pero ahí te desmenuzo todo el tema de Israel. En realidad, ¿cuál es el Israel de Dios? ¿Cuál es el verdadero Israel de Dios? Porque este mundo, tal cual es el Dios de este mundo, que sabemos quién es el que busca difamar todo, busca difamar las escrituras, busca difamar lo que ha hablado el Señor, busca trastornar todo, para quitarte el entendimiento, para quitarte el conocimiento, para quitarte la sabiduría, la cual nos es provista mediante el Espíritu de Jesucristo, mediante el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, nos estamos viendo, si Dios quiere, Dios mediante, en el próximo en vivo que hagamos. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.